Judas capítulo 1, versículos 5 al 10, lo que vamos a estar considerando hoy. Continuamos en esta exposición de la carta, de esta epístola de Judas. La semana pasada comenzamos con la primera parte de esta exposición bajo el tema características de los falsos maestros. Pudiéramos decir parte 1, y hoy va a ser características de los falsos maestros, parte 2. Así que vamos allá a la palabra del Señor en Judas capítulo 1, versículos 5 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Padre, me presento delante de ti, voy a exponer tu palabra, Señor. Yo te pido de manera especial que seas tú con mi vida en este tiempo, que tú abras los oídos de tu pueblo, Señor, que tú obres en los corazones y en las mentes de los que están aquí presentes, que toda distracción mental en estos momentos, Señor, tú obres de manera especial en nuestras vidas para que nosotros podamos escuchar lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La falsa doctrina fue, es y siempre será el veneno contra la verdad. Los mensajeros del engaño siempre van a encontrar lugar donde sea que la verdad de Dios esté siendo proclamada. Si usted se crea una idea en su mente de que nosotros podemos proclamar la verdad y que en medio de esa verdad siendo proclamada el engaño no va a estar presente, necesitamos abrir, hermano, nuestros ojos y nuestros oídos, porque el engaño siempre va a buscar la manera de entrar donde quiera que la verdad esté siendo proclamada. Y hoy en día, lamentablemente, hay mucha escasez de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el engaño ha entrado y ahora la verdad ha sido echada a un lado, y ahora lo que predomina muchas veces, no solamente en el mundo, sino también en muchas comunidades de fe, es el engaño y es la mentira. Y en nuestra exposición de la semana pasada, nosotros hicimos una presentación bíblica de la realidad continua de los falsos maestros y los falsos profetas a lo largo de toda la historia de la iglesia. Yo le voy a recomendar que usted poco a poco vaya estudiando la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia no nació hace 100 años atrás. Tiene casi 2000 años de historia, y en esos 2000 años, hermano, ha habido toda una gama de falsos maestros y falsos profetas que se han levantado para desviar al pueblo. Y nosotros hicimos un recorrido bíblico de muchos pasajes que nos muestran los peligros y la advertencia de parte de Dios hacia su pueblo en relación a los falsos maestros y sus estrategias para promover el error, la falsa doctrina y la herejía en medio del pueblo de Dios. Y esta epístola de Judas presenta de una manera muy detallada los peligros y las advertencias que Dios le hace a su pueblo en relación a los falsos maestros y los falsos profetas que se habían infiltrado de una manera en esta comunidad de fe. Y en esta carta de Judas, Judas no da muchos detalles
acerca de cuáles eran específicamente las doctrinas falsas o las herejías que estos falsos maestros estaban propagando. Si usted lee la carta de Judas, no nos da específicamente qué era lo que ellos estaban, la falsedad que estaban predicando. Pero Judas se toma el tiempo para resaltar algunos denominadores comunes que habían entre todos ellos. Y esos son la inmoralidad, la incredulidad, la rebeldía a las autoridades y la avaricia por el dinero. Así que si usted quiere poder distinguir a un falso maestro hoy en día y a un falso profeta, usted busque estas 4 características: la inmoralidad sexual, la incredulidad, la rebeldía a las autoridades y la avaricia por el dinero. Y vamos a ver en esta exposición de hoy 3 elementos que describen el carácter de los falsos maestros a la audiencia a la cual Judas les está escribiendo. Y esos 3 elementos es la incredulidad, la inmoralidad sexual y la rebeldía a las autoridades. Y eso lo vamos a estar viendo en estos versículos 5 al 10 de esta carta. Comencemos con la incredulidad. En el versículo 5 de ahí de Judas capítulo 1, miren cómo dice el versículo. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Así que lo primero que vemos en este versículo es que la audiencia a la cual Judas se dirige no era una audiencia neófita. Esto era una audiencia que tenía un conocimiento básico de lo que había pasado en la historia bíblica. Ellos tenían un conocimiento básico de muchas de las cosas que habían pasado en tiempos bíblicos, ya que habían sido enseñados directamente por la ley, porque en esta comunidad de fe a la cual Judas le escribe hay 2 tipos de comunidades. Hay una comunidad judía, que obviamente desde pequeños han sido enseñados en todo lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Dios, pero también había una comunidad gentil, una comunidad que no había crecido con ese conocimiento, pero los apóstoles se habían dedicado a enseñarle estas verdades en su discipulado, en su predicación, en su enseñanza. Por eso el versículo 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. O sea que lo que él va a decir en los próximos versículos, esta audiencia tenía un conocimiento claro y conocía el lenguaje que el apóstol iba a utilizar. Y Judas identifica un elemento común entre todos los falsos, ya sean los falsos maestros, pero también los falsos creyentes, mis hermanos. Porque para que abunden falsos maestros tiene que haber ¿qué? Tiene que haber falsos creyentes. Donde no abundan falsos creyentes, no van a abundar los falsos maestros. Los falsos maestros, hermanos, abundan porque hay una multitud grande de falsos creyentes que prefieren el engaño por la verdad. Y Judas trae a la memoria la historia incrédula del pueblo de Israel como un ejemplo a observar y a evitar. Ese es el propósito, hermano, de estas historias bíblicas. Estas historias bíblicas no están puestas ahí para que simplemente uno las escuche y diga, qué historia interesante. No, estas historias están puestas ahí para que nosotros observemos y evitemos los mismos peligros y consecuencias que estas comunidades o este pueblo enfrentó. Y yo quiero que me acompañen un momentito a Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 18, para que comencemos a ver esta historia de incredulidad por parte del pueblo que Dios había rescatado de Egipto. Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 18. Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 18. Aquí el escritor a los hebreos toda esta carta habla mucho de lo que Dios hizo en el pasado con el pueblo de Israel, pero aquí él va a empezar a hablar acerca de la incredulidad que la mayoría del pueblo que había salido de Egipto mostraba constantemente. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 18, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40
años, hermano. Esto es una cosa seria, hermano. Usted sabe que a veces entre las parejas hay discusiones y pues una de las partes se enoja, qué sé yo, a veces le duran 2 y 3 días el enojo, ¿verdad? Dios anduvo enojado con su pueblo, hermano, por 40 años. Está complicada la cosa, hermano. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Así que el escritor de Judas, hermano, le escribe a esta audiencia y les dice, miren, tengan cuidado, porque los falsos maestros son iguales que el pueblo que había salido de Israel. Muestran la misma incredulidad hacia mí y hacia mi voluntad. Para poder entender un poco más esta historia de incredulidad, hay un pasaje, hermano, que nos va a pintar el cuadro claro de cuál fue el comportamiento de la mayoría del pueblo de Israel. Usted a lo mejor lee la historia del pueblo de Israel y dice, wow, pero es que Dios hizo tantas cosas maravillosas en este pueblo y usted no entiende por qué ellos actuaban de la manera en que actuaban. Bueno, déjeme decirle que la mayoría del pueblo de Israel, la mayoría mostró este elemento de la incredulidad, a pesar de haber sido testigos de todo lo que Dios había hecho. Acompáñame a Números capítulo 14 en el Antiguo Testamento, Números capítulo 14, versículos 20 al 35, para que podamos ver con detalle la historia de un pueblo incrédulo. La historia de un pueblo incrédulo. Y usted dirá, hermano Jorge, pero ¿y qué tiene que ver esto con nosotros la iglesia? Tiene que ver mucho, hermano. Si usted cree que en comunidades de fe todo el mundo es creyente verdadero, usted necesita aterrizar. Nuestras comunidades de fe, hermano, por naturaleza, de la misma manera que en el pueblo de Israel estaba llena de incredulidad, en el pueblo hoy en día, en la iglesia visible, la incredulidad es rampante. Están aquí, están en comunidades de fe, cantan, leen la Biblia, participan, sirven y son incrédulos igual que el pueblo de Israel. Números 14, versículos 20 al 35. Números 14, versículos 20 al 35. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos muertos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba. Usted sabe que el pueblo de Israel se tardó 40 años en llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su rebeldía, su desobediencia, su idolatría, su incredulidad. Bueno, en esos 40 años nació una generación nueva que no había sido testigo de lo que Dios había hecho en Egipto y cómo los sacó. Bueno, de toda esa multitud, hermano, que estiman que fue sobre 1 o 2 millones de judíos, de israelitas que salieron de Egipto, todos los que tenían 20 años para arriba, en estos momentos, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Ninguno. Solamente la generación que había nacido después de que ellos habían salido de Egipto pudo experimentar la promesa
de la tierra prometida. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán, hermanos. Y Judas compara a los falsos maestros con la actitud incrédula de este pueblo, hermanos. Mis hermanos, la incredulidad es un pecado mortal. Usted sabe que en el infierno no hay nadie por adúltero, por fornicario, por ladrón. Esas son las acciones pecaminosas. Todo el que está en la condenación eterna, hermano, y estará en la condenación eterna, está ahí por no creer en el Evangelio, por rechazar la verdad de Dios. Y la incredulidad es un pecado mortal, es la causa principal de la condenación de millones de seres humanos. La incredulidad es un ataque directo contra Dios y sus atributos. ¿Por qué? Dios se ha revelado, Dios ha mostrado su voluntad, y ¿cómo responde el hombre? En incredulidad. Yo no creo quién tú eres, yo no creo lo que tú has revelado. La incredulidad, hermanos, es la razón principal de la condenación eterna de millones. Esa fue la razón por la cual el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida, y esa es la misma razón por la cual los falsos maestros están en el mismo bote de este pueblo de Israel. Y las escrituras están llenas de advertencias contra la incredulidad, tanto por aquellos que no sirven a Dios, porque la incredulidad, a veces nosotros pensamos que la incredulidad solamente se manifiesta en aquellos que no son cristianos. No, la incredulidad también se manifiesta en muchas personas que han hecho algún tipo de profesión de fe, pero viven un ateísmo práctico en sus vidas diarias. ¿A qué me refiero? Yo puedo confesar que Cristo es el Señor, pero luego el resto de mis días vivo como si Él no fuera el Señor. Confío en que Él es mi Salvador y el dueño de mi vida, pero el resto de la semana vivo como viven los ateos o aquellos que rechazan el conocimiento de Dios. Eso es un ateísmo práctico. Y cuando Judas le escribe esto a los creyentes, hermanos, les está haciendo una advertencia. Tengan cuidado de que ustedes no estén en el mismo bote de incredulidad que el pueblo de Israel y que los falsos maestros. Miren algunos pasajes que muestran la importancia del creer y las consecuencias de la incredulidad. Un pasaje muy conocido, Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el creer o el no creer tiene consecuencias eternas. Nosotros que somos padres a nuestros hijos, nosotros tenemos que enseñarles estas verdades, hermanos. El mundo no se las va a enseñar. El mundo le va a enseñar muchas otras cosas. Le va a decir, no, tú puedes creer en esto, pero también puedes creer en esto. Es más, puedes creer en las dos cosas a la vez. Hay una advertencia bien clara, hermano. El que rechaza el mensaje del Evangelio y no cree en el mensaje del Evangelio, dice que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pablo le dice a la iglesia en Tesalonicense, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 al 12, hablando acerca de aquellos que rechazan la verdad de Dios y no creen en la verdad de Dios. Mire lo que les dice. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 al 12. Dice, por esto, hablando de los engañadores, por esto Dios les envía un poder engañoso para que ¿qué? Para que crean la mentira.
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una advertencia muy clara, hermanos. La incredulidad tiene consecuencias. Por eso hay un pasaje de la Escritura que dice que aquellos que enseñamos la palabra, hermanos, somos expuestos a mayor condenación. Que estamos comunicando constantemente la palabra de Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que velar nuestros corazones para que no vaya a ser que la incredulidad, hermano, tome el control de nuestras vidas y que nosotros simplemente convirtamos el ejercicio de enseñar y de predicar como enseñar cualquier otro tema. Pero esto tiene otro lado también, de allá para acá. Usted está siendo expuesto semana tras semana. Algunos de ustedes por años están siendo expuestos a la palabra de Dios. Y hay un peligro, hermano, que la incredulidad siempre está presente. Y nosotros debemos velar que nuestros corazones no se llenen de incredulidad hacia las verdades bíblicas que estamos recibiendo semana tras semana. Porque cuando nosotros mostramos incredulidad hacia lo que Dios nos está revelando, somos presa fácil de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Porque Dios nos revela su voluntad, esta es mi voluntad, y tú dices, no, yo no quiero esa verdad, yo quiero escuchar lo que aquel me dice porque aquello me conviene más. El escritor a los Hebreos le hace una advertencia, hermano, muy fuerte a la audiencia de los Hebreos y dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? El corazón se le llenó de incredulidad. Y la consecuencia de la incredulidad, dice ahí el versículo 12, ¿cuál es? Apartarse del Dios vivo. Por eso nosotros insistimos mucho que usted como creyente debe estar en una comunidad de fe activo, hermanos. Usted no puede vivir su cristianismo desconectado de lo que es una comunidad de fe. Muchos lo intentan y yo veo el fracaso todo el tiempo, hermano. Su corazón se va llenando de incredulidad. No, yo no necesito estar comprometido con una iglesia local. A mí eso no me beneficia de ninguna manera. Dios dice que sí. Dios dice que nos necesitamos unos a los otros. Dios dice que somos un cuerpo. Si yo ahora mismo, este cuerpo que está aquí, yo no puedo cortar esta pierna y decir yo no necesito esta pierna. ¿Usted cree que yo me voy a quedar de pie? No, yo necesito todos mis órganos, hermano. El cuerpo de Cristo necesita todos sus órganos. Y en una comunidad de fe, cada uno de ustedes representa una parte del cuerpo. Usted no puede vivir desconectado del cuerpo, hermano. Usted puede intentarlo y puede andar ahí como un dedo medio rebelde que quiere hacer lo que le da la gana, pero ese dedo está conectado a un cuerpo. Y todos nosotros de una manera u otra nos necesitamos unos a otros, hermano. Y cuando nosotros no entendemos esa realidad, comenzamos a dudar de lo que Dios ha diseñado para la iglesia. Y nuestro corazón se llena de incredulidad. Y se llena de incredulidad. Y hay una advertencia, hermano. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, hermano. Yo he tenido la oportunidad de compartir el evangelio y discipulado a un sinnúmero de personas en los últimos 20 años, hermano. Y siempre el resultado es el mismo. Tan pronto comienzan a dejar que la incredulidad llene sus corazones, terminan apartándose de Dios. Pero hay una advertencia mucho más grande que esta en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8, ya casi al final de la revelación de Dios. Y miren lo que dice. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, hermanos. Así que a la luz de toda la revelación bíblica, nosotros vemos que la incredulidad tiene unas consecuencias eternas. Y no podemos, hermanos, negar esa realidad. La incredulidad es la madre de todos los pecados que nacen en el corazón. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Que lo hemos hablado. Dios le dijo unas instrucciones específicas a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Dudaron de la palabra de Dios. Mostraron incredulidad. ¿Y cuál fue el fruto de la incredulidad?
La desobediencia. No fue la desobediencia lo que causó la incredulidad, no, fue la incredulidad lo que causó la desobediencia. Ellos dudaron de la palabra de Dios y eso produjo el acto de desobediencia. Así que la incredulidad, hermano, es la madre de todos los pecados que nacen en el corazón. Cuando nosotros como creyentes, hermanos, luchamos con algún pecado en nuestras vidas, ya sea lascivia, lujuria, mentira, ira, enojo, adulterio, fornicación, esa es la consecuencia de la incredulidad que hay en nuestros corazones. Ese es el fruto de la incredulidad. Esa es la acción que manifiesta nuestra naturaleza pecaminosa a causa de la incredulidad que hay en nuestros corazones. Así que cuando nosotros nos encontremos, hermanos, siendo tentados y caemos constantemente en una tentación, nosotros debemos reconocer, hermanos, que lo que hay primordialmente en nuestros corazones es incredulidad. Pero esta historia se pone más interesante. Porque no solamente estos falsos maestros, hermanos, y estos falsos creyentes muestran la incredulidad como un elemento muy visible en sus vidas, sino que también reflejan la inmoralidad sexual. Miren lo que dice los versículos 6 al 7 de ahí de Judas. Yo sé, mis hermanos, que por asuntos de tiempo yo no le voy a hacer justicia a este pasaje bíblico. En algún momento otro dado voy a tener la oportunidad de abundar mucho más. Pero yo quiero tratar de darle un panorama de qué es lo que Judas está presentando aquí. Judas capítulo 1, versículos 6 al 7, porque aquí vamos a ver que el otro elemento visible de los falsos maestros es la inmoralidad sexual. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, hermanos. Y aquí Judas, hermano, pasa a presentar uno de los versículos y de los pasajes bíblicos más complejos en todo el Nuevo Testamento. Él ahora compara a los falsos maestros y su promoción a la inmoralidad sexual con dos pasajes bíblicos que nosotros podemos encontrar en el libro de Génesis. Y son dos pasajes, hermanos, llenos de unos relatos que a veces son difíciles de comprender. Pero antes de pasar a estos dos pasajes del Antiguo Testamento, Judas utiliza, hermanos, un lenguaje que también podemos encontrarlo en un pasaje paralelo como Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 7. Acompáñenme ahí un momento porque ahí vamos a ver un pasaje paralelo a este pasaje de Judas. ¿Sabe lo que es un pasaje paralelo? Un pasaje paralelo es un pasaje donde usted puede encontrar en otro pasaje bíblico las mismas verdades que están siendo presentadas en ese otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 7. Este pasaje es muy parecido a este pasaje de Judas que leímos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice, ¿lo tenemos todo? Ok. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que los falsos maestros introducen herejías destructoras? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentinas, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Así que aquí vemos a Pedro utilizando los mismos pasajes que Judas menciona en su epístola. Y esos dos pasajes los podemos encontrar. El primero está en Génesis capítulo 6, versículos 1 en adelante, y el segundo en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 es el primer pasaje donde vemos la alusión que Judas utiliza, porque Judas habla de unos ángeles caídos que no guardaron su dignidad y los compara, hermano, con la inmoralidad sexual que estaba sucediendo en la ciudad de Sodoma y de Gomorra y en algunas ciudades vecinas. ¿Cuántos de aquí han leído este pasaje de Génesis 6 anteriormente? ¿Ok? Un pasaje, hermano, un poco medio escabroso. Yo voy a tratar lo mejor posible de explicárselo, hermano, aunque al final del día a lo mejor usted no esté de acuerdo con lo que yo le voy a compartir. Pero voy a tratar de ser lo más específico posible. Aquí nosotros, hermano, en este pasaje de Génesis 6 tenemos el relato de lo que va a pasar o lo que estaba pasando antes del diluvio, antes de que Dios le diera unas instrucciones a Noé, ¿verdad? A causa de la consecuencia del pecado que existía. Y usted podrá decir, pero hermano, pero es que cuánta maldad había, qué era lo que estaba pasando para que Dios enviara el diluvio y matara a todas esas personas que existían en aquella época. Bueno, Génesis capítulo 6 nos revela una historia muy interesante, de la cual hay por lo menos 3 posibles interpretaciones de este pasaje. ¿Okay? Vamos a leerlo. Dice en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así que aquí nosotros encontramos un relato muy interesante. Nosotros encontramos la población del mundo en ese entonces, hermanos, se encontraba en un caos. El pecado había abundado de tal manera que Dios había decidido, hermano, enviar un juicio para eliminar toda esta población. Pero el relato, hermano, nos dice que pasó algo muy interesante. Y dice que los hijos de Dios se juntaron. La palabra juntarse, hermanos, o se llegaron, está hablando de que tuvieron algún tipo de contacto sexual con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Una interpretación bíblica es que esto se está refiriendo a los descendientes de Caín y a los descendientes de Set. Los descendientes de Caín eran una generación perversa. Se juntaron con la descendencia de Set, considerada como las hijas de los hombres, y esta mezcla produjo un desagrado de parte de Dios. Eso es una interpretación. Otra interpretación, que es la que la mayoría de los comentaristas bíblicos, teólogos y eruditos bíblicos, hermanos, resaltan, dado al lenguaje que podemos encontrar en Judas y en Segunda de Pedro, es que cuando la Biblia hace referencia en varias ocasiones a los hijos de Dios, está utilizando una expresión refiriéndose a que los hijos de Dios, el término que se está utilizando, se refiere a ángeles caídos. A los ángeles que se rebelaron contra Dios juntamente con Satanás.
Esa expresión hijo de Dios la podemos encontrar también en el libro de Job, donde en el libro de Job usted encuentra al principio del capítulo 1, donde dice que los hijos de Dios, juntamente con Satanás, se presentaron delante de Dios para ver cómo ellos podían hacerle daño a Job. Eso es otra interpretación, ¿verdad? Que es la que existe hoy en día en relación a este pasaje. Bueno, de acuerdo, hermano, a lo que podemos ver en Judas y de acuerdo a lo que podemos encontrar en Segunda de Pedro, este servidor, usted no tiene que estar de acuerdo, pero este servidor se inclina por la segunda posición. ¿Por qué? Porque el versículo de Génesis capítulo 6 dice que el fruto de esta mezcla de los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles caídos, hermano, el fruto de esta relación inmoral sexual entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres produjo lo que se conoce como los gigantes en la tierra. Y esa palabra gigantes es una palabra que se llama Nepilim o Nefilim en inglés. Y esa palabra se refiere al fruto, al producto sexual que hubo entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, hermano. Ahora, alguien puede decir, pero es que los ángeles son asexuales. Ellos no tienen un sexo masculino o un sexo femenino, son asexuales. Bueno, usted tiene que entender, hermano, que cuando la Biblia describe a los ángeles caídos, no está diciendo que los ángeles caídos en su forma de ángeles tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, pero, según algunos comentaristas hablan y argumentan, los ángeles caídos poseyeron, hermanos, a hombres y a través de esa posesión demoníaca fue que ellos tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y el fruto de ese junte, de esa posesión demoníaca con la humanidad regular de los seres humanos, produjo estos gigantes en la tierra de aquellos días que eran conocidos como los valientes, aquellos varones de renombre, hermano. ¿Y por qué yo digo esto? Porque si usted se fija en el versículo 6 de Judas, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Hubo un cambio en la morada de cómo estos ángeles caídos, hermanos, habitaban y qué fue lo que llegó a pasar. Ellos abandonaron su propia morada, dice que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero miren lo que dice el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son esos aquellos? Los mismos del versículo 6. Los mismos ángeles caídos, hermanos, que abandonaron su dignidad, abandonaron su propia morada y según Génesis capítulo 6, tuvieron un tipo de relación inmoral, hermanos, con los seres humanos y el producto de eso fueron los gigantes. De la misma manera que en Sodoma y Gomorra había una perversidad sexual que vamos a ver más adelante, estos ángeles caídos, hermanos, han fornicado, como dice el versículo 7, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, porque no es natural, hermano, que un ángel caído tenga relaciones sexuales con un ser humano. Eso va en contra del diseño de Dios. Ha ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Y ahora acompáñame a Génesis capítulo 19, versículos 1 al 8, hermano. Yo preparé más que 4 páginas de bosquejo. Por lo general son de 6 a 7. ¿Por qué? Porque si yo me mandaba con 6 a 7, salimos de aquí a las 5 de la tarde. Pero voy a ver si puedo, lo más resumido posible, llegar, hermano, a el punto central de esta exposición. Génesis capítulo 19. Aquí vamos a ver ahora la historia de Sodoma y Gomorra y qué fue lo que pasó. Génesis capítulo 19, versículos 1 al 8. Yo sé que esta historia, hermano, parece como sacada de Star Wars, pero es verdad, es lo que el texto revela. Génesis capítulo 19. No perdamos de vista, hermano, que Judas está tratando de comparar a los falsos maestros con estas historias del pasado. Génesis capítulo 19, versículos 1 al 8. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Usted sabe que Abraham y Lot andaban juntos. Lot era medio avaricioso. Dijo, yo no quiero seguir con Abraham porque siempre hay peleas entre nuestros rebaños. Así que yo me voy para otro lado y tú vete por ahí. Bueno, pues Lot terminó en la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. Llegaron pues los 2, ¿qué? Ángeles
a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino, hermano. Lot está siendo consistente con una práctica muy común en aquella época, que era la hospitalidad a los extranjeros. Versículo 2, donde me quedé. Dice: y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Estos dos ángeles, estos dos seres angelicales, preferían, hermano, dormir afuera en la ciudad. Versículo 3, mas él, refiriéndose a Lot, mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa expresión conozcamos, hermanos, se está refiriendo, sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Si usted se fija en otros pasajes de Génesis y de Levítico, se utiliza mucho esa palabra conocer. Y fulano conoció a fulana, ¿verdad? Está hablando de que tuvo acto sexual con esa otra parte. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. En versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta, hermano. Este pueblo había descendido en una perversión tan grande, hermanos, donde estaban dispuestos a básicamente violar en grupo a estos 2 seres, hermanos, angelicales, que habían venido en forma de hombre, hermanos. Mire hasta dónde la perversión de esta ciudad había llegado. Y Lot, hermano, como que no estaba muy bien de la cabeza tampoco. Porque miren lo que le dijo. Le dijo: no, a estos no me los toques. Les doy mis hijas para que ustedes hagan con mis hijas lo que quieren hacer con estos 2 seres angelicales, hermano. La perversión sexual, hermano, y la inmoralidad sexual es típica de los falsos maestros. Es típica. La mayoría de esos ministerios que conocemos hoy por televisión, muchos ya han caído porque tarde que temprano, hermano, la inmoralidad sexual sale. Todo sale a la luz. Todo sale a la luz, hermano. Tarde que temprano todo sale a la luz. Y muchos de estos ministerios que predican otro evangelio, que predican falsas profecías, falsas doctrinas, la inmoralidad sexual es una característica muy común entre ellos. Y tarde que temprano, hermano, le salen los trapitos sucios a relucir. Públicamente, por las noticias, por el periódico, por televisión, por la radio, por todos lados. Y Judas, hermano, quiere comparar la inmoralidad y la perversión sexual de los ángeles caídos y esta historia de Sodoma y Gomorra como un relato vívido de las consecuencias de la inmoralidad sexual. Así que en estos pasajes nosotros vemos que la inmoralidad sexual, no importa cuál sea o cómo se manifieste, ya sea adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, tendrá el mismo destino final de aquellos que viven vidas llenas de incredulidad. Este destino es la condenación eterna bajo el juicio eterno de Dios. Nosotros vimos eso en Romanos capítulo 1 la semana pasada.
Nosotros vimos, hermanos, que cuando la gente desciende en el camino de la incredulidad y comienza a rechazar la revelación de Dios, el fruto de esa incredulidad, según Romanos 1, ¿cuál es? La inmoralidad sexual. Por eso leímos, hermano, que hombres se echan con hombres, mujeres con mujeres. La gente se entrega a los vicios de la inmoralidad sexual, pero comienza con la incredulidad. Cuando los falsos maestros y los falsos creyentes rechazan la palabra de Dios con una actitud de incredulidad, podemos estar seguros que poco a poco irán cayendo en las garras de la inmoralidad sexual. Así llámese adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, impureza, inmundicia, lascivia, lujuria. La incredulidad va a dar como fruto la inmoralidad sexual, mis hermanos. El tercer elemento que Judas presenta lo podemos encontrar en los versículos 8 al 10 y es la rebeldía a las autoridades celestiales. La rebeldía a las autoridades celestiales. Y eso lo vemos en los versículos 8 al 10. ¿Cómo voy de tiempo? Estoy bien. Dice versículo 8 al 10. Dice, no obstante, siguiendo hablando de los falsos maestros, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así que el tercer elemento que Judas presenta de los falsos maestros es que ellos tienen una actitud desafiante hacia las autoridades celestiales y los poderes celestiales. Y este pasaje que Judas utiliza aquí, él está utilizando un relato histórico, escúcheme bien, que no aparece en las Escrituras. ¿Ok? Estas expresiones que Judas está haciendo aquí, usted no las va a encontrar en ningún otro pasaje en todo el Antiguo Testamento. Este pasaje que Judas menciona aquí forma parte de otros manuscritos judíos que relatan eventos reales en otros periodos bíblicos. Es decir, aunque lo que Judas está diciendo aquí es inspirado por Dios, la fuente, hermanos, histórica que presenta estos datos, hermanos, pertenece a otro libro, a una serie de libros y de escritos que la comunidad judía tenía. Y específicamente Judas en el versículo 9 está haciendo alusión a un escrito apócrifo conocido como la Asunción de Moisés. Usted sabe que en muchas de las Biblias que usted tiene, bueno, a lo mejor los que tienen aquí no, pero en muchas Biblias usted encuentra lo que se conocen como los libros apócrifos, ¿verdad? ¿Okay? Los libros apócrifos son una serie de libros que la fe protestante entiende que tienen alguna veracidad histórica, pero no son libros inspirados por Dios. Hay que hacer una distinción. Puede que contengan eventos reales e históricos, pero no forman parte del canon bíblico. Así que quiero hacer esa distinción para que podamos entender que lo que Judas está citando aquí, aunque está siendo inspirado por Dios en su relato, lo que él está citando, hermano, pertenece a otro escrito que ya existía en la comunidad judía. Y en este escrito antiguo se relata una especie de batalla que el arcángel Miguel sostuvo con Satanás por el cuerpo de Moisés, luego de que Moisés haya muerto en el monte Nebo en tierra de Moab. Usted sabe que Moisés no entró a la tierra prometida. Él cometió, hermano, un acto que no le permitió entrar a la tierra prometida. Eso no significa que Moisés no es salvo, porque luego en los evangelios vemos que Moisés y Elías se aparecieron en la transfiguración. ¿Okay? Pero Moisés experimentó unas consecuencias aquí en la tierra y una de ellas es que no entró a la tierra prometida. Y murió, hermanos, la vio, pero no pudo entrar. Bueno, este relato que encontramos en la historia de la Asunción de Moisés, en este escrito apócrifo, o este escrito histórico, cuenta el relato de cómo el arcángel Miguel tuvo que pelear contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Hay muchos comentaristas que dicen que la razón principal de esta era porque si Satanás lograba obtener el cuerpo de Moisés,
eso iba a servir, hermano, como un monumento hacia la idolatría. Porque ¿qué usted cree que iba a ser el pueblo de Israel si llegan a tener el cuerpo de Moisés? ¿Qué le hacen? Le hacen un nicho, hermano. Le montan un mausoleo. Ahí entierran el cuerpo, hermano, y ahí van semana tras semana, o mes tras mes, o año tras año, a llevarle sus ofrendas, o llevarle sus oraciones, o a llevarle, ¿verdad?, sus ritos y sus ceremonias, porque así es el hombre, hermano. Así es el hombre. Aparentemente en este relato bíblico, Dios no permitió que Satanás lograra posesión del cuerpo de Moisés para evitar tal vez algunas consecuencias. Estoy simplemente especulando, hermano. No quiero que tome mis palabras como que eso es lo que la Biblia afirma. Pero sí la Biblia afirma, de acuerdo a Judas, que hubo algún tipo de pelea entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Y el punto principal, hermano, que Judas desea mostrar es que los falsos maestros muestran una actitud arrogante de soberbia y de rebeldía contra las autoridades celestiales. Los falsos maestros hacen expresiones públicas donde desafían al mundo celestial. Y eso lo podemos ver ahí en el versículo 9, donde dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende, hermanos. La semana pasada nosotros hablamos de algunos de estos falsos maestros que cuando no les gusta que los critiquen por sus falsas enseñanzas y sus falsas profecías, hermanos, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a maldecir. Usted ve los videos. Maldigo a todos aquellos que se levantan en contra de este ministerio. Les envío una palabra de maldición ahora a todos aquellos. Yo he escuchado a uno de ellos que dice: yo maldigo a todos aquellos que se han ido de esta congregación. Porque la gente está abriendo los ojos y se están dando cuenta. Y muchos de estos bocones, hermanos, fanfarrones, no se miden. No se miden, hermanos. Los falsos profetas y los falsos maestros rechazan, hermanos, la autoridad celestial. Ellos se creen que ellos están por encima de los seres celestiales. Ellos se creen que están por encima, hermano. Ejemplos de este tipo de vocabulario hoy en día lo podemos ver en algunas frases populares. Por ejemplo: yo decreto que los vientos de tormentas se desaparecen ahora mismo y yo envío a los ángeles a que se lleven todas las nubes. Tan recientemente como el huracán Irma y María, hermanos. Usted no sabe la cantidad de bobos que estaban haciendo videos, hermanos, enviando decretos. Y ahora mismo yo le digo a los cielos que se enmudecen. Y el huracán ni una sola gota de agua tocará la tierra de la Florida. Dándole instrucciones, hermano, a Dios y a los ángeles cómo deben hacer las cosas. Hay uno que se llama Kenneth Copeland, hermano, que nosotros le decimos el weatherman. Porque él en un video, el weatherman, ¿sabe lo que es el weatherman, verdad? El hombre, el meteorólogo, hermano. ¿Ah? El meteorólogo. El meteorólogo, hermano. Él se cree que él puede darle instrucciones a la creación de Dios y a los eventos catastróficos y que la creación, ¿verdad?, le tiene que responder. Mire, hermano, hay que ser bien ingenuo, hay que ser bien simple de mente para no darse cuenta de esto. Y él dice que él tiene el poder sobre la creación, que él tiene el poder sobre los vientos. Y si los tuviera, hermano, él vive en Texas, bien cerca de Luisiana. Estas cosas él las dijo antes de que pasara lo del huracán Katrina. ¿Por qué es tan miserable? De si tiene el poder para poder decirle a las tormentas que se desaparezcan, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió que el huracán Katrina llegara y matara a miles de personas, hermano? Estas personas usan un vocabulario donde se creen que ellos tienen mayor autoridad que las cosas celestiales, hermano. Y aquí dice el texto, hermano, que el arcángel Miguel, mire, después de la Trinidad, hermano, el arcángel Miguel posee uno de los rangos más altos, hermano, en el reino de los cielos. Ni el arcángel Miguel se atrevió a proferir maldición contra Satanás. Otras expresiones muy comunes: yo envío ahora ángeles a que protejan mi casa y protejan mi familia. Como si los ángeles, hermano, estuvieran en el cielo esperándonos. Ay, pónganos a trabajar, pónganos a trabajar. Yo le ordeno, este es más común. Yo vengo de un círculo donde este es muy común.
Yo le ordeno a los demonios a que ahora abandonen este territorio. En otra comunidad de fe que tuve la oportunidad de pertenecer, hermano, muchos años atrás, hacia el norte. Digo hacia el norte porque no quiero que me confundan con otras. Hacia el norte. Hacia el norte, hermano. Hicieron una reunión, hermano, y ellos iban a orar por la ciudad. Y ellos se fueron por las esquinas de la ciudad, por los sitios principales, a derramar aceite en las esquinas y en los postes, hermanos, y a declarar que toda esa ciudad iba a ser para Cristo. Y yo los escuchaba, yo no fui, pero yo vi los videos, hermano. Y decían, ahora mismo yo le digo al demonio del narcotráfico que está en esta ciudad, que en estos momentos se tiene que ir. Al demonio del adulterio, al demonio de la lujuria, al demonio de la mentira. Mire, hermano, esos no son demonios. Gálatas 5 los describe como obras carnales. ¿Y usted sabe dónde están? Adentro. Otra muy común. Yo desato las bendiciones del cielo sobre mi vida ahora y le digo a los ángeles que las traigan a mis manos. Como si nosotros, hermanos, tuviéramos algún tipo de autoridad sobre los seres celestiales, hermano. Los falsos maestros, su vocabulario es esto, hermano. Ellos rechazan toda autoridad y ellos se creen que ellos están por encima de la autoridad bíblica, hermano. Ellos se creen que le pueden dar instrucciones, hermano. El arcángel Miguel, hermano, no dijo, yo soy el arcángel Miguel, por ende yo te reprendo, Satanás. No. Él dijo, el Señor te reprenda. Dos cosas muy distintas. Porque al final del día, hermano, quien tiene la autoridad sobre los demonios no somos nosotros. Es a través de Dios, hermanos, es a través de Cristo. Y si nosotros experimentamos alguna manifestación demoníaca, hermano, tengamos cuidado del vocabulario que vamos a utilizar. Nosotros podemos decir, el Señor te reprenda, Satanás. Pero por ahí, hermano, muchas veces las personas por ignorancia dicen, ahora mismo yo te reprendo, te vas ahora. Ahora mismo, yo te digo que te vas. Cuidado, cuidado. ¿Usted sabe lo que le pasó en el libro de los Hechos a unos que quisieron, hermano, también imitar al apóstol Pablo? En el libro de los Hechos, hermano, un grupo de jóvenes, hermano, estaban admirados por el poder de Dios en la vida del apóstol Pablo y dijeron, pues si esto lo puede hacer él, yo también. Y empezaron, hermano, a meterse con un endemoniado. Mire, hermano, terminaron Snoop, todo guayao y pelado, y terminaron siendo el bochorno del pueblo, porque el demonio le dio una pela a todo. ¿Y qué decía el demonio? A Pablo yo conozco, pero ¿y ustedes quiénes son? Porque Pablo entendía, hermano, la autoridad sobre la cual decía las cosas. Y muchas de estas personas, hermano, que utilizan este vocabulario quedan en vergüenza. Y están ahí 3 horas encima de una persona. Y yo te echo fuera ahora. Y ahora mismo te vas. Y porque yo te lo digo. Y porque yo tengo el poder. Y porque yo tengo la autoridad. Y cuando se cansan, hermano, porque hasta el demonio se cansa. Y dice, bueno, ya estoy cansado de esto, yo me voy. Que llevan 3 horas encima, hermano, de la persona ahí. No le pueden sacar el demonio. Cuando lo bíblico, hermano, Jesús nunca tuvo que pelear con los demonios. Decía, ahora mismo te vas en mi nombre, fuera. Y se iban, hermano, los apóstoles, en el nombre de Jesús te reprendo. Y se iban. Eso no era un asunto de estar 2 horas encima de un endemoniado. Le amarran las manos y los pies, le ponen cosas en la boca. Nada de eso es bíblico. Pero, hermano, yo le doy estos ejemplos porque es que los falsos maestros, hermano, de aquella época y de los de hoy tienen el mismo problema. Rechazan la autoridad de Dios, hermano. Judas afirma en el versículo 10 que este tipo de actitud y expresiones están llenas de blasfemias y los que se comportan de esta forma, Judas los compara como animales irracionales. Mire lo que dice el versículo 10. Pero estos, refiriéndose a los falsos maestros y a los que piensan y creen como ellos, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, se creen que conocen mucho porque usan un vocabulario muy espiritual y muy religioso, pero la Biblia los llama ignorantes, no conocen, porque estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, hermanos. Y en el pasaje paralelo a este, en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 10 al 13, miren lo que dice, 2 de Pedro capítulo 2, versículos 10 al 13. Les prometo que ya estoy acabando. Quedan como 15 exposiciones nada más.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 13. Dice, ¿lo tenemos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 13. Leemos la palabra del Señor. Esto es un pasaje paralelo al de Judas. Aquí está Pedro hablando de los mismos falsos maestros que ya había hablado anteriormente en los versículos 1 al 10. Y dice, estos son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, hermano. Estos falsos maestros, hermanos, se sentaban juntamente con los creyentes a comer la cena del Señor y a participar, hermanos, de cualquier actividad que ellos estuvieran haciendo. Pero mientras ellos están ahí, hermanos, disfrutando de una supuesta coinonía y armonía con los verdaderos hermanos en la fe, en su mente están recreándose en su inmoralidad sexual y en su incredulidad. Los falsos maestros, hermanos, les encanta mandar maldiciones a través de su boca. Y la Biblia los compara como animales irracionales, hermano. Un animal irracional es un animal que anda por ahí sin ningún tipo de rumbo, hermano. Vive bajo instinto. Los falsos maestros viven bajo instinto. Ellos no viven sometidos a la palabra de Dios. Y es por estas razones que nosotros siempre debemos tener nuestra mirada puesta en Cristo. A diferencia de los falsos maestros que muestran incredulidad, inmoralidad sexual y rebeldía, Cristo nos muestra cómo Él vivió una vida de completa confianza en su Padre y en la voluntad de su Padre. Esa es la diferencia, hermano, entre el verdadero profeta y el falso profeta. El falso profeta, incredulidad, inmoralidad sexual y rebeldía. Cristo, hermano, completa confianza en su Padre y en su voluntad. Cristo durante su vida terrenal vivió una vida de total pureza en todas las áreas de su vida y en todo momento de su vida vivió una vida de obediencia y sumisión a la perfecta autoridad del Padre sobre su vida. Y es ahora a través de la vida perfecta de Cristo, nosotros como hijos de Dios en Cristo podemos poner nuestra confianza en Cristo como el buen pastor, el cual guía a sus ovejas por el camino y la senda de la verdad. ¿Cuál es el propósito de los falsos maestros? Desviar al pueblo de la verdad. ¿Cuál es el propósito de Cristo como el verdadero maestro, el verdadero profeta y el verdadero buen pastor? Guiar a las ovejas por el camino de la verdad. Y concluyo, hermano, con unas palabras que el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 26 al 28, Cristo se dirige a dos grupos en este pasaje, en estos dos versículos. Él se dirige a dos grupos de personas. Y miren lo que les dice. En Juan capítulo 10, versículos 26 al 28. Juan capítulo 10, versículos 26 al 28. Cristo se dirige a dos tipos de personas. Miren lo que dice el versículo 26. Primero se dirige a los incrédulos y les dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Los falsos maestros, hermanos, no son ovejas del Señor. Parecen, pero no son. Los falsos creyentes parecerán ovejas del Señor, pero no son. Y Cristo dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y ahora se dirige a los creyentes y les dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hermano. ¿Cuál es el destino final de los falsos maestros, de los falsos profetas y de los falsos creyentes? La condenación eterna. Sin embargo, hermano, Cristo le dice a su pueblo, ustedes son mis ovejas, ustedes han creído en mí, yo las conozco, yo hablo, ustedes me siguen, yo les he dado vida eterna, por tanto no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Así que si tú estás en esta tarde aquí,
y tú todavía no has puesto tu confianza en Cristo como el buen pastor sobre tu vida, como aquel que realmente puede darte la vida eterna, que ninguna religión ni ningún falso maestro te puede dar, esto es una hermosa tarde para que tú pongas tu confianza en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos exponer algo de tu palabra, Señor, ahora en medio de nuestra limitación como predicador, Señor. Yo te pido que tú estés utilizando esta palabra en el corazón de mis hermanos, Señor. Y también en el corazón de aquellos que han escuchado y que no han tenido todavía una experiencia de regeneración y de nuevo nacimiento en sus vidas. Que tú traigas a sus mentes en estos momentos y a sus corazones la urgencia que ellos necesitan de salvación en sus vidas. Que no sigan confiando en aquellas voces ni en aquellos mensajes que desvían al pueblo de la verdad, sino que podamos refugiarnos en la verdad que tú has revelado en tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes a nosotros como ovejas a poder escuchar tu voz y que tu voz sea la que nos dirija en todo momento, Señor. Tú has dejado tu voz plasmada en tu palabra. Que nosotros podamos acudir a ella de día en día, Señor, para que podamos distinguir entre la verdad y entre la mentira, Señor. Que aunque podamos discernir a aquellos que están predicando otro evangelio, que tú también, Señor, nos des la compasión y la paciencia para poder compartirle, Señor, la verdad bíblica de lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Salva a aquellos que los necesitan. Obra una obra de salvación, Señor. Tráelos a tus pies. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.